Bienvenidos a Misterios de Medianoche, el lugar donde la oscuridad revela sus secretos. Si te apasionan las historias misteriosas, los enigmas sin resolver y las leyendas nocturnas, has llegado al sitio indicado. No olvides darle like a este video, dejar tus comentarios con teorías y sugerencias para el próximo video y suscribirte para no perderte ni un solo relato que desvelaremos juntos en Misterios de Medianoche. Prepárate para adentrarte en un mundo de suspenso y enigmas que te mantendrá despierto toda la noche. Un pacto de sangre. Mi nombre es Amelia. No es un nombre que recordarías ni uno que te haría voltear la cabeza si lo oyeras en un salón repleto de estudiantes. De hecho, pocas personas me recuerdan. Pasé la mayor parte de mis años universitarios invisible, no solo por mi apariencia, sino porque la gente prefería no verme. Era más fácil así para todos. Nací con una deformidad en la pierna izquierda, un problema genético, dijeron los médicos, algo que me acompañaría toda mi vida. No era incapacitante, pero la forma en la que la gente reaccionaba al verlo, como si fuera una especie de monstruosidad, era lo que realmente me consumía. A medida que crecía, me acostumbré a las miradas de compasión o de asco. Aprendí a vivir con esa mezcla de desprecio y lástima hasta que ya no pude más. Decidí estudiar diseño. Parecía una buena manera de expresarme sin tener que exponerme tanto. El arte no juzga, pensé. El diseño no exige un cuerpo perfecto, pero incluso en la universidad, entre un grupo de gente supuestamente más abierta y creativa, seguía siendo una paria. Me asignaban los proyectos más aburridos, siempre relegada a tareas menores. Ni siquiera los profesores veían más allá de mi discapacidad, más allá de la pobre Amelia. Todo eso me empujaba más y más a la oscuridad que se gestaba en mi interior. Fue entonces cuando conocí a Elena. Al principio, pensé que ella sería diferente. Era una compañera de clase, una de esas que siempre se sienta en la última fila, con la actitud de no importarle nada. Nos hicimos amigas rápidamente, pero pronto me di cuenta de que había algo más en ella. Elena no era como las demás. Tenía una conexión con cosas más profundas. A través de ella, descubrí un mundo que no sabía que existía. Empezó como algo inocente. Una charla sobre energías, sobre símbolos antiguos y cómo usarlos para canalizar intenciones. Quedé fascinada. Sentí que por primera vez tenía algún tipo de poder, una forma de influir en el mundo que siempre me había rechazado. Pero no fue suficiente. Yo quería más. Quería venganza. Elena me introdujo en algo mucho más oscuro, la brujería de sangre. Me habló del pacto, de entidades que podían otorgar poder a cambio de sacrificios. Al principio me asustaba la idea, pero a medida que el resentimiento crecía dentro de mí, también lo hacía mi deseo de hacer que todos esos que me ignoraban, que me menospreciaban, sufrieran. La primera vez que lo intenté fue con un compañero de clase llamado Pedro. Era uno de los más crueles en su indiferencia. Me trataba como si ni siquiera existiera, y cuando lo hacía, era solo para reírse de mí entre dientes con sus amigos. Decidí que sería el primero. Elena me enseñó el ritual. Era sencillo realmente. Solo necesitaba un poco de mi sangre, unas palabras en latín que apenas podía pronunciar y un objeto que perteneciera a Pedro. Robé su cuaderno de apuntes un día que lo dejó olvidado en el aula. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, dibujé los símbolos que Elena me había mostrado. Recité las palabras y dejé que mi sangre goteara sobre el cuaderno. Al principio, no pasó nada, pero al día siguiente, Pedro no apareció en clase, ni al siguiente, y cuando finalmente regresó, algo en él había cambiado.
Tenía los ojos hundidos, como si no hubiera dormido en días. Se tambaleaba y cada vez que intentaba hablar, tartamudeaba de una manera que nunca había hecho antes. Lo observé desde mi lugar, saboreando la ironía. El chico que solía reírse de mí, ahora no podía decir una frase coherente sin temblar de miedo. Nadie sabía qué le había pasado, solo yo. Ese fue el comienzo. Me volví adicta al poder, a la sensación de control que me daba hacer sufrir a los demás, y no me importaba el precio. Mi sangre, mis noches sin dormir, mis pesadillas, todo valía la pena. Elena se convirtió en mi guía, en mi confidente. Me mostró cómo invocar demonios y cómo sellar pactos con ellos. Me habló de un ser llamado Morbat, un demonio menor que se alimentaba de la angustia humana, perfecto para lo que yo necesitaba. El ritual para invocar a Morbat fue más complicado. Esta vez no bastaba con mi sangre, necesitaba un sacrificio. Al principio pensé que sería difícil encontrar una víctima, pero entonces pensé en Claudia. Claudia había sido una de esas chicas populares que siempre tenían a todos a sus pies. Era guapa, inteligente y nunca dejó pasar la oportunidad de recordarme lo diferente que era yo. No me atacaba directamente, pero su desdén, sus miradas de superioridad, dolían más que cualquier burla. Me decidí. Claudia sería mi sacrificio. El día que lo hice fue como cualquier otro. Me aseguré de estar sola en mi departamento, con todos los preparativos listos. Encendí las velas negras, dibujé los sellos en el suelo y recité las palabras. Esta vez sentí algo diferente, un frío que se arrastraba por mi piel, un peso en el aire que me aplastaba el pecho. Luego, la voz. No la escuché con los oídos, sino dentro de mi cabeza, grave, rasposa, como si miles de cuchillas se rasparan una contra otras al hablar. Morbat estaba ahí, esperando su pago. Claudia desapareció poco después. Nadie supo qué le pasó, aunque las teorías volaban por todos lados. Algunos decían que se había fugado con un chico, otros que se había mudado al extranjero, pero yo sabía la verdad. A partir de entonces, todo cambió para mí. Cada vez que alguien me miraba con lástima o desprecio, no podía evitar sonreírme, porque sabía que podría destruirlo si quisiera. Sin embargo, algo comenzó a torcerse dentro de mí. Las semanas después del sacrificio de Claudia fueron las más extrañas de mi vida. Me sentí invencible, como si el poder que había invocado se hubiera filtrado en cada fibra de mi ser. Los comentarios, las risitas ahogadas en los pasillos, las miradas furtivas, todo eso había cesado. Las personas parecían evitarme, como si intuyeran que algo en mí había cambiado. Y me gustaba. Por fin, el mundo me trataba como alguien a quien temer. Pero junto con esa nueva sensación de control, algo más comenzó a crecer en mi interior. Al principio, era apenas un murmullo, un eco lejano en la parte más oscura de mi mente. No era culpa, no. Yo no me arrepentía de lo que había hecho. Era algo diferente, una inquietud, una sensación de estar siendo observada, incluso cuando estaba sola en mi departamento. Algo me seguía, una sombra que nunca veía directamente, pero que siempre sentía acechando en los bordes de mi visión. Comencé a tener pesadillas. Soñaba con Claudia, pero no era ella. Era algo que usaba su rostro, algo retorcido y roto, con los ojos hundidos y la piel pálida como la cera. Me hablaba en un idioma que no comprendía, pero sus palabras hacían que mi piel se erizara. Cada noche, el sueño se hacía más vívido. Sentía su aliento podrido en mi cara. Sus dedos huesudos rozaban mi cuello, y siempre despertaba con la misma sensación. No estaba sola. Un día, decidí contarle a Elena lo que me estaba ocurriendo. Nos encontramos en un café oscuro en las afueras de la ciudad, un lugar que parecía tan muerto como yo me sentía por dentro.
Cuando le describí mis sueños, ella se quedó en silencio por un largo rato, jugando con su taza de café. Finalmente, habló, pero lo que dijo no me reconfortó. Los demonios no hacen pactos sin precio, Amelia. Siempre te pedirán algo a cambio. Claudia fue solo el comienzo. Intenté ignorar sus palabras, convencerme de que era una advertencia innecesaria, pero había algo en su tono, en la manera en que evitaba mirarme a los ojos, que me dejó intranquila. Sabía que tenía razón, pero no quería admitirlo. Las cosas empezaron a desmoronarse poco después. Pedro, el chico al que había maldecido en primer lugar, fue encontrado muerto en su departamento. Un suicidio, dijeron los medios. Nadie lo había visto en días, y cuando finalmente lo encontraron, estaba en un charco de su propia sangre, con cortes profundos en las muñecas. No debería haberme importado. Después de todo, había querido que sufriera, ¿no? Pero cuando vi la noticia en la televisión, algo en mí se rompió. Había sangre en todas partes. La imagen en mi mente era tan vívida que casi podía oler el hierro en el aire. No podía dejar de pensar en los cortes, en cómo había terminado todo y en cómo algo me decía que no era un simple suicidio. Morvat sabía que él estaba detrás de esto. Había sido un pago. ¿Y ahora qué seguía? Me aislé. Dejé de asistir a clases. Las llamadas de Elena se volvieron insistentes, pero las ignoraba. El mundo exterior se desvaneció para mí. Mi pequeño apartamento se convirtió en una prisión, pero al mismo tiempo era el único lugar donde me sentía relativamente a salvo. Aunque no del todo. Las sombras eran más largas, las esquinas más oscuras, y la sensación de ser observada era constante. Comencé a escuchar susurros en la noche. No podía entender las palabras, pero era una presencia, una compañía en esa soledad opresiva. Finalmente, Elena irrumpió en mi apartamento una noche. La miré sin sorpresa. Sabía que tarde o temprano vendría. Su rostro estaba pálido, más delgado que antes, como si algo le estuviera consumiendo desde dentro. Se sentó frente a mí, con una expresión de severa preocupación que nunca le había visto antes. Esto ha ido demasiado lejos, Amelia. No puedes detenerlo. Ya está aquí. ¿Qué está aquí?, le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Morvat, ha roto las reglas. No puede simplemente usar su poder y esperar que todo termine ahí. Necesita más. Siempre necesita más. La risa que salió de mis labios era hueca, desprovista de cualquier alegría o esperanza. Entonces que lo tome, murmuré. Elena me miró horrorizada. No era la respuesta que esperaba, pero yo sabía que era inevitable. Había cruzado una línea que no podía deshacer, y aunque quisiera, el precio ya estaba estipulado. Claudia, Pedro, ellos eran solo los primeros sacrificios. Pronto yo también sería uno. Los días siguientes fueron una neblina de desorientación. Dejé de comer, de dormir, de cuidar de mí misma. Las sombras en mi apartamento crecían con cada hora que pasaba, hasta que ya no distinguía el día de la noche. Morvad estaba ahí. Lo sentía cada vez más cerca. Susurros más fuertes, promesas de más poder, más control, a cambio de una simple cosa. Todo. Una noche, desperté con una sensación extraña en la boca. Me levanté tambaleándome y fui al baño. Cuando encendí la luz, me miré en el espejo y vi que había sangre goteando de mis labios. Me revisé la boca horrorizada. Mis dientes estaban cayendo, uno por uno. Sentí una oleada de náuseas, pero lo que realmente me aterrorizó fue que en el reflejo vi una figura detrás de mí. No era Elena y no era humana. Morvad había venido por mí. No grité, no hubo tiempo para eso. Solo recuerdo que el dolor se apoderó de mí, como si mi carne se estuviera desgarrando desde dentro. Mis propios huesos crujían, mis músculos se retorcían. Morvad estaba dentro de mí, reclamando lo que le pertenecía. No había redención,
No había escape. Cuando finalmente el dolor cesó, ya no era yo. Mi cuerpo se había convertido en una cáscara, un conducto para algo mucho peor que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. Mis deseos de venganza, mi amargura, todo lo que me había llevado a ese punto ya no tenía sentido, porque en ese momento entendí lo que Morbat realmente quería. No quería sufrimiento temporal, sino una eternidad de tormento, no solo para mí, sino para cualquiera que cruzara mi camino. Y ahora camino entre ustedes, pero ya no soy Amelia, soy algo más, algo que observa, que acecha y que espera a la próxima víctima.